El libro bíblico de Ruth inspira confianza en Dios y en sus promesas. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 1 y siga la lectura de esta conmovedora historia de amor y lealtad. Los sucesos ocurrieron al principio del período de los jueces, una época marcada por la opresión, la idolatría y la violencia. La narración comienza con una escena cargada de tristeza. Por el camino van 3 viudas que no tienen hijos. La mayor de ellas, Noemí, ha perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Tras unos 10 años viviendo en la región de Moab, ahora regresa a su tierra natal. Es pobre y su futuro se ve sombrío. Las 2 mujeres más jóvenes, Orpá y Ruth, son sus nueras que también han enviudado. Mientras escucha la lectura, intente contestar las siguientes preguntas. ¿Qué hará Jehová por estas viudas desfavorecidas? ¿En qué consiste la verdadera lealtad? ¿Cómo nos infunde esperanza el libro de Ruth? A fin de ayudarnos a visualizar las escenas, se han añadido efectos de sonido. Y puesto que las voces ya indican quién está hablando, se han omitido algunos comentarios introductorios. Ahora, procure meterse de lleno en esta emocionante historia. Imagine las escenas, los personajes y los sucesos. Comencemos por el versículo 1 del primer capítulo. Ahora bien, aconteció en los días en que los jueces administraban justicia, que surgió un hambre en el país. Y un hombre procedió a ir de Belén de Judá a residir como forastero en los campos de Moab, él con su esposa y sus 2 hijos. Y el nombre del hombre era Elimelec, y el nombre de su esposa, Noemí. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Quilión, efrateos de Belén de Judá. Por fin, estos llegaron a los campos de Moab y continuaron allí. Andando el tiempo, murió Elimelec, el esposo de Noemí, de manera que ella quedó con sus 2 hijos. Más tarde, los hombres tomaron para sí esposas, mujeres moabitas. El nombre de una era Orpá, y Ruth el nombre de la otra. Y siguieron morando allá por unos 10 años. Con el tiempo, ellos 2, Mahlón y Quilión, también murieron. De modo que la mujer quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Y procedió a levantarse con sus nueras y a volver de los campos de Moab, porque en el campo de Moab había oído que Jehová había dirigido su atención a su pueblo y le había dado pan. Y emprendió su salida del lugar donde había continuado, y sus 2 nueras estaban con ella, y siguieron andando en el camino para volver a la tierra de Judá. Por fin Noemí dijo a sus 2 nueras: Anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre. Que Jehová ejerza bondad amorosa para con ustedes, así como ustedes la han ejercido para con los hombres ya muertos y para conmigo. Que Jehová les haga una dádiva y de veras hallen un lugar de descanso, cada cual en la casa de su esposo. Entonces las besó, y ellas se pusieron a alzar la voz y llorar. Y siguieron diciéndole: No, sino que... Contigo volveremos a tu pueblo. Vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué deben ir conmigo? ¿Tengo yo todavía hijos en mis entrañas? ¿Y tendrán ellos que llegar a ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías. Anden, porque yo me he hecho demasiado vieja para llegar a pertenecer a un esposo. Si hubiera dicho que tuviera esperanza también de que en realidad hubiera de llegar a ser de un esposo esta noche y que también ciertamente hubiera de dar a luz hijos, ¿se quedarían ustedes esperándolos hasta que pudieran crecer? ¿Se mantendrían ustedes recluidas por ellos para no llegar a ser de un esposo? No, hijas mías,
porque a causa de ustedes me es muy amargo el que la mano de Jehová haya salido contra mí. Ante eso, ellas alzaron la voz y lloraron de nuevo, después de lo cual Orpá besó a su suegra. En cuanto a Ruth, se adhirió a ella. Así que Noemí dijo: Mira, tu concuñada enviudada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. No me instes con ruegos a que te abandone, a que me vuelva de acompañarte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú pases la noche, yo pasaré la noche. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú, yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me haga así y añada a ellos sin cosa alguna, aparte de la muerte, hiciera una separación entre tú y yo. Cuando ella llegó a ver que persistía en ir con ella, entonces dejó de hablarle. Y ambas siguieron adelante hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, en cuanto llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres seguían diciendo: ¿Es esta Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mará, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga la situación. Estaba llena cuando me fui, y con las manos vacías Jehová me ha hecho volver. ¿Por qué deben llamarme Noemí cuando es Jehová quien me ha humillado y el Todopoderoso quien me ha causado calamidad? Así efectuó Noemí su regreso. Y Ruth la Moabita, su nuera, estaba con ella cuando volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahora bien, Noemí tenía un pariente de su esposo, un hombre poderoso en riquezas, de la familia de Elimelec, y su nombre era Boaz. Con el tiempo, Ruth la Moabita dijo a Noemí: Por favor, déjame ir al campo y rebuscar entre las espigas, siguiendo detrás de cualquiera a cuyos ojos halle favor. Ve, hija mía. Ante eso, ella se fue, y entró y se puso a espigar en el campo detrás de los segadores. Así, por casualidad, llegó a dar en la porción del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Y, mire, Boaz vino de Belén y procedió a decir a los segadores: Jehová esté con ustedes. Que Jehová te bendiga. Sí, Boaz, que Jehová te bendiga. Posteriormente, Boaz dijo al joven que estaba puesto sobre los segadores: ¿A quién pertenece esta joven? La joven es una moabita, que volvió con Noemí del campo de Moab. Entonces dijo: déjame espigar, por favor, y ciertamente recogeré entre las espigas cortadas detrás de los segadores. De modo que entró y ha estado de pie desde aquel momento de la mañana hasta precisamente ahora, que se sentó un ratito en la casa. Más tarde, Boaz dijo a Ruth: ¿Has oído, no es verdad, hija mía? No te vayas a espigar en otro campo, y tampoco debes pasar de este lugar, y así debes mantenerte cerca de las jóvenes mías. Estén tus ojos en el campo que ellas sieguen y tienes que ir con ellas. ¿No he mandado yo a los jóvenes que no te toquen? Cuando tengas sed, entonces tienes que ir a las vasijas y beber de lo que saquen los jóvenes. Ante eso, ella cayó sobre su rostro y se inclinó a tierra y le dijo: ¿A qué se debe que yo haya hallado favor a tus ojos, de modo que te fijes en mí, cuando soy extranjera? Se me hizo un informe completo de todo lo que has hecho a tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo procediste a dejar a tu padre, y tu madre, y la tierra de tu parentela, y a ir a un pueblo que no habías conocido anteriormente. Que Jehová recompense tu manera de obrar, y que llegue a haber para ti un salario perfecto, procedente de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. Halle yo favor a tus ojos, Señor mío, porque me has consolado, y porque has hablado de modo tranquilizador a tu sierva, aunque yo misma no sea como una de tus siervas. Y Boaz procedió a decirle a la hora de comer: Acércate acá, y tienes que comer parte del pan, y mojar tu pedazo en el vinagre. De modo que ella se sentó al lado de los segadores.
y él le brindaba grano tostado, y ella comía, de modo que quedó satisfecha y aún le sobró algo. Entonces se levantó para espigar. Boaz ahora mandó a sus jóvenes y dijo: Déjenla espigar también entre las espigas cortadas, y no deben molestarla. Y también deben estar seguros de sacarle algunas espigas de los manojos, y tienen que dejarlas atrás para que ella las espigue, y no deben reprenderla. Y ella continuó espigando en el campo hasta el atardecer, después de lo cual batió lo que había espigado, y esto llegó a ser como un efá de cebada. Entonces lo alzó y se fue a la ciudad, y su suegra llegó a ver lo que había espigado. Después de eso, ella sacó la comida que le había sobrado cuando se había satisfecho y se la dio. Su suegra ahora le dijo: ¿Dónde espigaste hoy? ¿Y dónde trabajaste? Llegue a ser bendito el que se fijó en ti. El nombre del hombre con quien trabajé hoy es Boaz. Bendito sea él de Jehová, que no ha abandonado su bondad amorosa para con los vivos y los muertos. El hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros recompradores. También me dijo él: cerca de las personas jóvenes que son mías es donde debes quedarte hasta que hayan acabado toda la siega que tengo. Mejor es, hija mía, que salgas con las jóvenes de él para que no te causen incomodidad en otro campo. Y ella continuó quedándose cerca de las jóvenes de Boaz para espigar hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, y siguió morando con su suegra. Noemí y Ruth eran pobres. Sin embargo, la ley mosaica contemplaba una amorosa disposición para los desfavorecidos, la rebusca, que consistía en recolectar el producto de los campos que los cosechadores dejaban atrás. De acuerdo con los versículos 9 y 10 del capítulo 19 de Levítico, incluso Ruth, una residente forastera, podía beneficiarse de esta disposición. Ruth trabajaba en el campo de Boaz, un hombre fiel, hijo de Rahab, quien había sido ramera y a quien se le perdonó la vida cuando cayó la ciudad de Jericó. Recuerde que Noemí le dijo a Ruth: Boaz es uno de nuestros recompradores. Ruth 2:20. Un recomprador era un pariente cercano varón con derecho a comprar a una persona o una propiedad, como una parcela hereditaria de terreno, antes de ponerla en venta al público en general. La recompra aseguraba que el terreno quedara dentro de la familia. Aquí entra en el cuadro lo que se conoce como matrimonio de cuñado. Si el recomprador se casaba con Ruth, la herencia pasaría al primogénito de ella, quien seguiría llevando el nombre del difunto esposo de Noemí. Escuche ahora el resto del relato, a partir del capítulo 3, versículo 1. Noemí le está hablando a Ruth. Hija mía, ¿no debo buscarte lugar de descanso para que te vaya bien? Y ahora pues, ¿no es pariente nuestro Boaz con cuyas jóvenes has continuado? Mira, esta noche él va a aventar cebada en la era, y tienes que lavarte y untarte aceite y ponerte encima tus mantos y bajar a la era. No te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y debe suceder que cuando él se acueste, entonces tienes que fijarte en el lugar donde se acuesta, y tienes que ir y descubrirle por los pies y acostarte, y él por su parte te informará lo que debas hacer. Todo lo que me dices lo haré. Y procedió a bajar a la era y a hacer conforme a todo lo que le había mandado su suegra. Entretanto, Boaz comió y bebió, y su corazón se sentía bien. Entonces fue a acostarse al extremo del montón de grano. Después de aquello,
Ella entró furtivamente y le descubrió por los pies y se acostó. Y a medianoche aconteció que el hombre empezó a temblar, de modo que se inclinó hacia adelante y, mire, una mujer acostada a sus pies. Entonces dijo él: ¿Quién eres? Soy Ruth, tu esclava, y tienes que extender tu falda sobre tu esclava, porque tú eres un recomprador. Bendita seas de Jehová, hija mía. Has expresado tu bondad amorosa mejor en el último caso que en el primer caso, al no ir tras los jóvenes, fueran de condición humilde o ricos. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Todo lo que dices lo haré para ti, porque toda persona en la puerta de mi pueblo se da cuenta de que eres una mujer excelente. Y ahora, aunque es un hecho que yo soy un recomprador, también hay un recomprador de parentesco más próximo que yo. Alójate aquí esta noche, y por la mañana tiene que suceder que, si él quiere recomprarte, excelente, que se encargue de hacer la recompra. Pero si no se deleita en recomprarte, entonces yo ciertamente te recompraré, yo mismo, tan ciertamente como que Jehová vive. Quédate acostada hasta la mañana. Y ella se quedó acostada a los pies de él hasta la mañana. Y entonces se levantó antes que cualquier persona pudiera reconocer a otra. Él ahora dijo: No se sepa que vino una mujer a la era. Trae la capa que está sobre ti y tenla abierta. De modo que ella la tuvo abierta. Y él procedió a medir 6 medidas de cebada y a colocarla sobre ella. Después de lo cual, él se fue a la ciudad. Y ella procedió a irse a donde su suegra, quien le dijo ahora: ¿Quién eres, hija mía? Por consiguiente, ella le refirió todo lo que el hombre le había hecho, y pasó a decir: Estas 6 medidas de cebada me dio, porque me dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Siéntate quieta, hija mía, hasta que sepas cómo haya de resultar el asunto, porque el hombre no tendrá descanso a menos que haya acabado con el asunto hoy. En cuanto a Boaz, subió a la puerta y empezó a sentarse allí. Y mire, iba pasando el recomprador, a quien Boaz había mencionado. Desvíate hacia acá. Sí, anda. Siéntate aquí, fulano. Por lo tanto, éste se desvió y se sentó. Después de eso, él tomó a 10 hombres de los ancianos de la ciudad y dijo: Siéntense aquí. De modo que se sentaron. La porción del campo que pertenecía a nuestro hermano Elimelec la tiene que vender Noemí, que ha vuelto del campo de Moab. Por mi parte, pensé que debiera revelártelo, diciendo: cómprala enfrente de los habitantes y los ancianos de mi pueblo. Si quieres recomprarla, recómprala. Pero si no quieres recomprarla, infórmamelo, sí, para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que haga la recompra, y yo vengo después de ti. Yo seré el que la recompre. El día que compres el campo de mano de Noemí, también es de Ruth, la moabita, la esposa del muerto, de quien tienes que comprarlo para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia. No puedo recomprarlo para mí, por temor de que arruine mi propia herencia. Recómpratelo tú con mi derecho de recompra, porque yo no puedo hacer la recompra. Ahora bien, esta era la costumbre en otros tiempos en Israel respecto al derecho de recompra y respecto a los cambios, para ratificar toda suerte de cosa. Un hombre tenía que quitarse su sandalia y darla a su prójimo, y esta era la atestación en Israel. Por eso, cuando el recomprador dijo a Boaz: cómpratelo, procedió a quitarse su sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Ustedes son testigos hoy de que en efecto compro de mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec, y todo lo que pertenecía a Quilión y Maalón, y también a Ruth, la moabita, la esposa de Maalón, la compro para mí, sí, por esposa, para hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia, y para que el nombre del muerto no sea cortado de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Ante esto, toda la gente que se hallaba en la puerta y los ancianos dijeron: ¡Testigos! Conceda a Jehová a la esposa que entra en tu casa ser como Raquel y como Lea, las cuales 2 edificaron la casa de Israel, y tú
Demuestra tu mérito en Efrata y cobra renombre en Belén. Y llegue a ser tu casa como la casa de Pérez, que Tamar le dio a luz a Judá, de la prole que Jehová te dé de esta joven. Por consiguiente, Boaz tomó a Ruth, y ella llegó a ser su esposa, y él tuvo relaciones con ella. De modo que Jehová le concedió a ella concebir, y ella dio a luz un hijo. Y las mujeres empezaron a decir a Noemi: Bendito sea Jehová, que no ha dejado que te faltara hoy un recomprador, para que su nombre sea proclamado en Israel. Y él ha venido a ser restaurador de tu alma y uno que nutre tu vejez, porque tu nuera, que de veras te ama, que te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Y Noemí procedió a tomar al niño y ponerlo en su seno, y llegó a servirle de nodriza. Entonces las vecinas le dieron nombre, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí. Y empezaron a llamarlo por nombre Obed. Él es el padre de Jesé, padre de David. Ahora bien, estas son las generaciones de Pérez. Pérez llegó a ser padre de Esrom, y Esrom llegó a ser padre de Ram, y Ram llegó a ser padre de Aminadab, y Aminadab llegó a ser padre de Nasón, y Nasón llegó a ser padre de Salmón, y Salmón llegó a ser padre de Boaz, y Boaz llegó a ser padre de Obed, y Obed llegó a ser padre de Jesé, y Jesé llegó a ser padre de David. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Noemí? Que a pesar de todas sus desgracias, no perdió su confianza en la bondad amorosa de Jehová. ¿Qué hay de Boaz? Él siguió fielmente las disposiciones divinas. Ruth estaba segura de que él la trataría de forma honorable. Entre ellos no hubo nada de carácter inmoral. ¿Y qué aprendemos de Ruth? Ella dejó atrás la estabilidad que podía tener en su tierra natal y demostró lealtad a Jehová. Fue una verdadera amiga para Noemí. La trató con amor, lealtad, empatía y bondad. Ruth era muy trabajadora. Aunque Boaz le alivió la tarea, el relato dice que ella continuó espigando en el campo hasta el atardecer. Ruth 2, 15-17. Además, demostró abnegación al reemplazar a Noemí, quien ya no podía tener hijos, en el matrimonio por recompra o de cuñado. Eso exigió que se casara con un hombre mucho mayor que ella. ¿Qué nos enseña este relato sobre Jehová? El libro de Ruth nos lo presenta como un Dios de bondad amorosa, que favorece a sus siervos leales. Jehová bendijo a Noemí, quien se convirtió en feliz abuela. También bendijo a Ruth, una viuda sumida en la pobreza, que no era israelita y que en el pasado había adorado al dios falso Quemos. Ruth fue bendecida con un esposo y un hijo, y llegó a ser antepasada de Cristo. Aún en aquellos tiempos difíciles, Jehová dio pasos para cumplir su propósito de que viniera el Mesías. Cuando pensamos en las bendiciones que Ruth recibió, comprendemos la importancia de confiar incondicionalmente en Dios con plena fe en que, como señala Hebreos 11:6, Él existe y llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Ruth, Noemí y Boaz confiaron plenamente en las disposiciones divinas y cosecharon muchas bendiciones. Por lo tanto, tomemos muy en serio el consejo inspirado que se encuentra en 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes.